Hoy recorremos las calles del recinto ferial de la Feria de Abril, un lugar lleno de luz, alegría y tradición donde la música, el baile y el arte andaluz se viven en cada rincón. Quien no bebe en la feria, ole, no es de Sevilla. Quien no bebe en la feria, no señor, no es de Sevilla. La Feria de Abril es la sede del clasicismo, un derroche de sevillanía y una tregua en la rutina. Que alegre, no señor, la manzanilla. Bebé se entraña, esta calle está al borde, bebé se entraña. Hoy, entre luces, casetas y farolillos, paseamos por la Feria de Abril de Sevilla. No se te ha perdido. Se te ha perdido. En la calle del infierno, mire usted. Buenas, Lola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Oye, qué alegría que te hayas animado por primera vez a Para mí es un pasear honor. por Sevilla Para mí es conmigo. un honor, muchísimas gracias por invitarme, sabes que esto me encanta. Hombre, claro que sí. Además, el programa de hoy es muy especial. Nos hemos venido hasta el barrio de Los Remedios, concretamente a la calle Asunción, y vamos a pasear por el recinto ferial, nada más y nada menos. Claro, es que tú sabes que el sevillano vive por y para las fiestas de primavera y esto a mí me encanta especialmente. Pues vamos a empezar a dirigirnos para la portada que la tenemos allí de fondo y bueno, vamos a conocer un poco más sobre los orígenes de la Feria de Abril. Que Lola, cuéntame, pues cuáles fueron. Vale, pues tienes que pensar que es un proceso bastante dilatado en el tiempo y que nos tenemos que remontar al siglo XIII. Recuerdas que en 1248 Fernando III el Santo, nuestro rey y patrón, reconquista, toma la ciudad de Sevilla y va a ser 6 años después, en el 54, cuando su hijo, Alfonso X el Sabio, ceda o otorgue de permiso para 2 ferias en la ciudad de Sevilla, que van a ser en abril y en septiembre. De ahí tenemos que dar un salto especialmente importante hasta el siglo XIX, y no gracias a reyes ni a sevillanos precisamente, sino a un vasco y a un catalán, Narciso Bonaplata y José María Ibarra, que bueno, pues, presenten, por así decirlo, al ayuntamiento el derecho o el deseo de celebrar una feria. Primero va a ser la de abril, ya después se celebrará la de septiembre, pero primero la de abril. Y esa primera feria la va a conceder ese derecho real Isabel II, que va a ser la inauguración el 18 de abril de 1847. La feria empezó inicialmente en el Prado San Sebastián, por motivos de capacidad, pues se desplazó hasta aquí, hasta el barrio de Los Remedios. ¿Por qué ese cambio y por qué eligieron esta ubicación? Claro, date cuenta que cuando nace nuestra primera feria en el Prado San Sebastián son 19 casetas. Va a ir creciendo paulatinamente hasta que llega a 600. El espacio ya se estaba quedando pues totalmente pequeño, además cuenta también con el que en 1929 tenemos la celebración de la exposición iberoamericana, ya el espacio pues se estaba quedando bastante restringido, bastante cortito, y nos vamos a desplazar hasta la Huerta de los Remedios, lo que hoy conocemos por calle Asunción, Tablada y este entorno, para celebrar nuestra feria. ¿Cómo es la vida en el barrio de Los Remedios durante la semana de la feria, y no solo durante la semana de la feria, sino también días previos, como estamos viendo ahora, ¿no? Yo te iba a decir días. que es que realmente Los Remedios vive por y para la feria. Y la calle Asunción y todas las aledañas, yo creo que deben su vida y beben todo el año de la feria y de la fiesta. Todos los comercios, los negocios, la propia vida, la sociedad, la cultura, todo va pues acercándose a lo que es la feria. Vemos escaparates pues con todo tipo ya de vestimentas, de complementos preparados, como bien dice Lola, no solo ahora, sino durante todo el año. Es un barrio que está, que vive por y para la feria, como bien comentas. Vemos también pues muchas balconeras también por aquí. Que además a mí es algo que me ilusiona especialmente porque durante un tiempo el ayuntamiento otorgaba premios o castigaba en caso contrario a los vecinos que no adornaban sus balcones, que no lo vestían, pues para las diferentes ferias, cofradías, todo tipo de premios. Entonces, bueno, pues que se siga esa tradición viva de adornar los balcones, de vestir nuestros balcones con las mejores galas y también como un aliciente, ¿no?, a vivir la feria. Entonces, ese inicio, ese origen de las balconeras se remonta a que el gobierno municipal obligaba a los vecinos a que tenían sí o sí que colocarlas, ¿no?, en sus balcones. Hubo un tiempo que si nosotros somos de Sevilla, tenemos un balcón a la calle y no lo vestíamos acorde a la fecha, por ejemplo, pues Semana Santa, algún tipo de coronación, algún tipo pues de fiesta mayor, si no adornamos, no vestíamos, realmente estamos haciendo un feo y por eso mismo teníamos que pagar una multa. Así que bueno, también de la misma forma se otorgaban premios en una especie de categorías, ¿no?, y ordenado totalmente por esa regulación para premiar a esos vecinos que sí que se mostraban a favor de la causa. Bueno, y a día de hoy, por supuesto, se hace de forma voluntaria, pero es verdad que son muchos los sevillanos, ¿no?, que se siguen volcando y, bueno, pues decoran al final sus balcones, ya no solo en la época de feria, los vemos también en otras épocas del año, como en las cabalgatas, los Reyes Magos. Sí, quien más, quien menos, algún detallito pone.
es una manera de decir soy sevillano, estoy a favor, ¿no? Y vivo mis costumbres, mis tradiciones, mis fiestas, y no solo lo vivo, sino que lo exteriorizo sin ningún tipo de complejo. Lola, ¿cuál es el origen de la portada? Bueno, evidentemente la feria, el recinto ferial es una ciudad dentro de esta Totalmente. ciudad de Sevilla y tiene que tener su propia entrada, ¿no? Entiendo que por ahí viene un poquito Claro, es el nuestra origen. puerta, nuestra bienvenida, es la manera de decir, ya estás en la feria, bienvenido, esta es tu casa por una semana. Una portada que este año, bueno, sabes que todos los años va cambiando, con la idea, bueno, pues de otorgar el prestigio y la posibilidad a todos los autores de crear su propia portada, pero que además tiene su origen en esta primitiva feria que te decía que nacía en el Prado, en lo que se conocía como pasarela o pasadera, que bueno, si para que nos hagamos una idea, la estética o el nivel, el estilo artístico que tendría, pues es parecido al de la antigua estación de Córdoba, al del mercado de la Lonja del Barranco, a nuestro puente de Triana, porque bueno, pues seguía ese estilo artístico de arquitectura de hierro. Va a ser efímero, se va a vender como un amasijo de hierro por parte, y cuando ya nos establecemos en los remedios, pues cada año, por un medio de unas ordenanzas que se establecen para años 80, el ayuntamiento propone que cada año la portada sea diferente. Entonces, bueno, la evolución ha sido pues inmensa, ¿no? Desde los orígenes de la primera Totalmente, feria. es un catálogo de historia, ¿no? que hemos ido recopilando y que además es muy curioso ver a través de las portadas. En este caso, este año, bueno, pues es una conmemoración tanto al pabellón de Portugal, que se hace para la exposición del 29, y para el cenador de Carlos V en el Alcázar, en su boda con Isabel de Portugal. ¿Cómo dirías, de forma genérica, que ha evolucionado la feria en sí? Se ha convertido en algo referente, no solo a nivel pues, de la ciudad, sino a nivel nacional e internacional. Yo te diría que ha sido, desde los orígenes, te diría que es la sede del clasicismo y que ha ido mejorando su versión, cuidando la estética, buscando la armonía y buscando mejorarse a sí misma año tras año. Tanto a nivel, pues por supuesto, de logística, de gestión, de administración, pero también a nivel personal, de cuidar el atavío, cuidar el baile, cuidar la propia sevillana, todo pues, se ha ido como mejorando a sí misma. Además, en la Feria de Sevilla encontramos muchísima historia y muchísima tradición. Cada calle, cada detalle, ¿no? Cada caseta, cada farolillo, todo tiene un porqué y Sí. todo tiene un origen y un significado muy especial. Sí, por suerte sí. Además yo siempre digo que en la historia y en el arte nada es por capricho, todo tiene un porqué. Así que si te parece lo vamos conociendo. Pues vamos para dentro del recinto ferial y vamos a conocer más sobre nuestra maravillosa Feria de Abril. Pues vámonos. A la salida del sol, es rubia como los trigos. A la salida del sol, tiene los ojos azules como el romero la flor. Como el romero la flor, cuando la vio el rey de España, don Alfonso de Borbón, como un novio enamorado la ha dado su corazón. Bueno, Lola, pues ya estamos en una de las calles principales, en la calle Juan Belmonte. Así es. Cuéntanos cuál es el origen de esta calle. Claro, pues primero tienes que pensar que la feria es una ciudad dentro de la propia ciudad de Sevilla, que tiene su configuración por medio de calles con su propia idiosincrasia, sus propias normas, por así decirlo, y una de las principales y una de esas arterias más importantes es Juan Belmonte, que tiene una historia detrás trágica pero imprescindible de conocer antes de pisar el albero. Juan Belmonte se conoce como el Pasmo de Triana, se queda huérfano muy pequeñito, con unos 8 años. Esta figura, que bueno, con 8 años, como te decía, se quedaba huérfano y va a empezar a frecuentar el ocio nocturno. Es ahí con una cuadrilla de amigos que empieza de forma totalmente clandestina y escondida a ir a torear a las afueras de Sevilla. Y es ahí donde empieza como ese gusanillo, hasta que bueno, sea una de las grandes figuras más consolidadas y más importantes de nuestra tauromaquia. Bueno, ese es el origen de esta calle, concretamente de Juan Belmonte. Este año tenemos novedades muy importantes en el recinto ferial y es que en total vamos a tener 17 calles. Tenemos 2 calles nuevas. Háblanos un poquito también pues, de esa ampliación que vamos a tener Claro, este pues año. esto supone un retranqueo de la calle del Infierno, con lo cual ganamos casi unas 200 nuevas casetas por medio de estas 2 calles. Y piensa, además es algo que a mí me parece interesante, la mitad de las calles todas están dedicadas a figura del toreo, la mitad son todos personajes toreros que han fallecido o bien en el ruedo o bien a consecuencia de alguna acogida. El resto pues han fallecido de causa natural. En el caso, por ejemplo, de Juan Belmonte se suicida y después, bueno, pues tenemos figuras que siguen en activo y que siguen disfrutando de la feria, como es el caso de Curro Romero, que también nos acercaremos después. Como bien dices, ¿no? La mayor parte de las calles de la Feria de Abril están vinculadas a toreros. ¿Qué vínculo tiene la feria con ese mundo del toro? Pues prácticamente es intrínseco desde el origen. Date cuenta que la feria nace no a nivel lúdico de recreo, como nosotros ya sí lo asociamos, sino que nace por puro trato y negocio de ganado. Entonces, desde primerísima hora va a estar ligado con el mundo del toro y además es lo que arranca esa temporada
que es mucho más corta de las iniciales y que tuvieron estas figuras del siglo de oro, por así decirlo, del toreo, pero bueno, desde primera hora. Además también es interesante, Lidia, que bueno, asociamos el toreo, pues no es una manifestación artística como cualquier otra. Ten en cuenta, nos decía Federico García Lorca, que el toreo era la fiesta más culta que tenía España. Y aunque te decía que Juan Belmonte fue una persona totalmente autodidacta y no llega a ser analfabeto, pero sí es verdad que no tiene una formación reglada ni académica, en su maleta nunca faltaron libros y además se codeó y tuvo grandes amigos con lo mejor de la generación del 27. Tenemos un total de 17 calles, como estaba comentando. ¿Cuáles son las principales, las arterias principales? Estamos en una de ellas, Juan Belmonte, que es de las más importantes, pero ¿cuáles señalarías tú como las más especiales de la feria? Pues Antonia Bienvenida, esa es por ley. Te diría que mi favorita es Chicuelo. También tenemos importantes como por ejemplo Curro Romero, Pepe Luis Vázquez. Ya Ignacio Sánchez Mejía se nos queda un poquito más atrás, pero estamos ahora mismo en una de las arterias principales sin ninguna duda. ¿Qué diferencia una calle de otra? Decías que Chicuelo es la tuya favorita, ¿por qué? Bueno, pues también tiene que ver un poco con la vida y cómo se organiza, ¿no? Si hablamos de casetas especialmente grandes en las que bueno, no tenemos un vínculo, por así decirlo, es más difícil conectar y sentirte en familia, pues quizás es otro tipo de feria. Cuando nos adentramos en calles como Chicuelo, en la que tenemos especialmente pues una sucesión de casetas especialmente pequeñitas, familiares, de un solo módulo, pues eso frecuenta más, ¿no? Y ayuda más el ámbito pues más recogido, más familiar, más de amigos, que realmente es el origen de la familia, de lo que es la feria. Me gustaría que nos hablases un poco más sobre los elementos más tradicionales de la Feria de Abril de Sevilla, ese paseo en coche de caballo, esos farolillos, esas casetas. Háblanos un poco más del origen de esos símbolos. Vale, pues mira, por ejemplo, el coche de caballos también lo tenemos que asociarlo al origen realmente de la feria. Date cuenta que para llegar hacia el Prado, y estamos hablando de una feria de ganado que totalmente es el negocio, el comercio, lo que hace ese origen y lo que propulsa la inauguración de esta feria, hablamos de coches de caballo. Me parece que es una obra de arte, tanto verlos de manera expositiva, ¿no? Con la propia exhibición de enganches el domingo, pero verlos desfilar por aquí es meterte en un cuadro de Sorolla. Y sobre todo por la tarde, cuando ya van desfilando, eso de las 8 que se van yendo, es meterte en un cuadro quizás de José García Ramos, con esa luz, ese espectáculo de luces, de colores, y bueno, además es un viaje en el tiempo, pero además me parece interesante es prácticamente viajar en el tiempo del modo en el que se hacía en el tiempo. Y además, por supuesto, un medio de comunicación, de expresión del estatus, el poderío y la capacidad adquisitiva, intelectual, cultural de cada persona que lo puede disfrutar. Eso, por ejemplo, en cuanto a los coches de caballos, ¿no? ¿Cuál sería el origen de las casetas y cómo han evolucionado desde sus orígenes en la feria? Pues realmente la caseta también nace, no como nosotros lo conocemos, pero nace en esa primera feria de 1847. Piensa que no de manera tan homogénea, tan estricta, con un protocolo tan marcado como tenemos a día de hoy, sino que nacen un poco más, de forma más dinámica, con menos, o sea, mucho más heterogéneo, y que nacen a modo de tiendas, como unas tiendas de campaña o una especie de caseta, de casa efímera para pasar unos días, y que nace también a modo de puestos. Se establece una especie de tiendecita en el que descansar un rato, en el que establecer, bueno, pues firmar los tratos, por así decirlo, los contratos de forma más íntima. Pero la primera caseta, podemos decir que el precursor de nuestra caseta de feria lo tenemos gracias a los duques de Montpensier. El duque de Montpensier, que era cuñado de Isabel II, establece la primera caseta para eso de 1850 y la establece justo en la puerta de su casa, en el Palacio de San Telmo, con la idea de hacer un recinto privado, íntimo, recogido, en el que solo iban a entrar personas de su gusto, o sea, familia, amigos, conocidos, allegados, por supuesto, asegurado, por así decirlo, acotado por unos criados, por supuesto con un ambiente que iba a recibir por gracias al cante, al baile y tal, y que bueno, pues él frecuentaba eso que también él ya conocía de la feria de Mairena y de tantas otras. El real de la feria lo podemos establecer a dos hipótesis. La primera, gracias a Isabel II, que es la que nos da el derecho a la cesión real para tener esta feria primera de abril, después hablaremos de una de septiembre, pero también podemos establecer el origen del real de la feria gracias a este coche de caballos, ya que era un real el precio que se pagaba el cochero para que nos trajera y nos llevara de la feria, y de eso de dame un real para la feria, dame un real para la feria, de esa tradición oral, pues se queda en el real de la feria. La feria original que se establece en el Prado y hasta que se empieza ya un poco a sentar, un poco ya con más peso en los Remedios, no era tan homogénea, sino que era mucho más heterogénea, más divertida, por así decirlo, mucho más colorida y más viva. Hay algo que a mí me encanta y que me parece súper curioso, que son las pañoletas, que es este triangulito que corona las casetas para tapar lo que es la junta de las dos aguas de lo que es el tejado de la caseta, y que se lo debemos a un pintor que es Gustavo Bacariza, figura y genio por completo del siglo XIX y XX español, y que hace bueno, pues que tengamos una estética, un protocolo
y una regla, por así decirlo, a lo largo de toda la feria. Porque ¿cómo eran las casetas entonces antes, Lola? Antes de que Piensa pues ese como si tinto- fuera una tienda de campaña o una especie de choza provisional, por supuesto a parches, cada trocito, bueno, pues de un tipo de tela de lona, con el único beneficio, o sea, con la única función de ser un lugar de recogimiento, de reunión, de disfrute, por quitarnos del sol, por establecer un poquito más de intimidad, pero poco más. Qué maravilla. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a ver si quieres la calle de Chicuelo y seguimos recorriendo la calle de la feria para saber sus orígenes. Por ¿Vamos allá? supuesto. Vamos. Los besos que yo te di, los besos que yo te di, ya no te los quita nadie. Los besos que yo te di, ya no te los quita nadie. Los besos que yo te di. Bueno, pues saliendo de la calle de Juan Belmonte, nos adentramos en la calle Manuel Jiménez, más conocida como El Chicuelo. Exacto, Manuel Jiménez Moreno, que igual que te decía que teníamos una historia trágica y bastante dramática con Belmonte, la de Chicuelo no se queda atrás porque queda huérfano de nuevo en la infancia con 5 años y va a pasar a la tutela, la custodia de su tía. Pero es el tío político, realmente el marido de su tía, quien lo introduce a los 10 años en la Escuela Taurina de Sevilla. Ya hablamos de un torero más fundamentado, más académico, porque sí que recibe esa formación reglada. Y pues bueno, su año creo que fue el 28, con más de 80 corridas, que se dice pronto, porque ten en cuenta que las temporadas entonces eran mucho más largas y organizadas de otra manera a como se hacen a día de hoy. Me comentabas que esta es tu calle favorita de la Sí. feria, Lola. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial entonces esta calle? Bueno, pues porque aquí es mi sitio de reunión con hermanos de la Hermandad de la Mortaja, con mis amigos, con mi familia, y en la que disfruto especialmente. De aquí me muevo poco. Vamos a seguir ahora recorriendo más calles, pero vamos a seguir hablando también de esos símbolos, ¿no?, que forman parte de la Feria de Abril. Hablábamos de ese origen de los coches de caballo, de las casetas. No hemos hablado de un punto muy importante que es el albero, que es muy característico aquí en la feria. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Pues piensa que nace para cubrir una necesidad. Igual que en el Prado estamos en una zona pues de recreo que no tenía pues especial urbanización y que todavía, bueno, pues estábamos en una zona fácil, por así decirlo. Cuando nos desplazamos a Los Remedios estamos en lo que se suele decir de todo esto era campo. Bueno, pues para rellenar una forma fácil, cómoda, rápida y especialmente barata, porque no es un coste especialmente alto, vamos a utilizar el albero, que además va de forma intrínseca unida a esta tradición de la tauromaquia y la feria original de ganado. Qué maravilla. También vamos a hablar del interior de las casetas. Ha evolucionado muchísimo, porque como bien dices, antiguamente teníamos como tiendas de campaña, Sí, sí. con una decoración pues prácticamente no había decoración. Totalmente. A día de hoy tenemos hasta el concurso de la caseta más bonita en la Feria de Abril. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues pasamos de la ley del mínimo esfuerzo, por así decirlo, para que nos entendamos, bueno, pues una choza, una cabaña, una tienda, como lo queramos llamar, para cobijarnos del sol, para establecer reuniones, para reunirnos con familiares y amigos, a una caseta que va a ser nuestra casa por unos días. Y de la misma forma que yo quiero mi casa con lo mejor y lo más pintado, quiero mi caseta, bueno, pues como un espacio en el que yo me encuentre en un hogar. Y es por eso, aunque es verdad que esto del concurso de caseta no es algo nuevo, porque ya se había establecido en esas primeras ferias en las que participan los duques de Montpensier, y en esas primeras casetas ellos ya van estableciendo un concurso pues sobre la estética, la armonía de las casetas, el interior de las propias casetas, o sea que es algo que se ha ido fraguando muy paulatinamente con el tiempo, pero que es verdad que no nos hemos inventado nosotros. Nos comentabas antes, bueno, pues algunas de las novedades reseñables este año para la Feria de Abril 2026. Tenemos 2 calles nuevas, tenemos un total de 17 calles. ¿Qué otras novedades tenemos? Bueno, pues también nos han adelantado por parte del Ayuntamiento que en la calle Costillares, igual que tenemos una portada en Antonio Bienvenida, que es la que todos conocemos, en la calle Costillares nos va a recibir una especie de paraguas que también, bueno, pues sea no una portada, pero sí una especie de darnos forma y bienvenida. Hay una cosa también, Lola, que es muy curiosa y que diferencia la Feria de Abril de otras ferias, y es que la mayor parte de las casetas son privadas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Siempre ha sido así? Siempre. Cuando hablamos a mí hay algo que me da bastante coraje, cuando se dice es que la Feria de Sevilla es muy elitista, es muy clasista. Decir eso es hablar con ignorancia y hablar sin conocimiento de la historia y del patrimonio y del origen de la feria. Quien conoce la feria y quienes estudiamos todas nuestras tradiciones, nuestra historia, sabemos que realmente la feria nace por eso. O sea, no la podemos comparar con las configuraciones, con las dimensiones, con la logística de una feria de Jerez, de una feria de Córdoba, de una feria del Puerto de Santa María, porque es que realmente el origen de la feria es ese, es la distinción, la diferenciación social, cultural, económica
Y no es eso, que solamente lo voy a exteriorizar y lo voy a expresar con mi forma de vestir, con los zapatos, con el mantón que llevo, sino por supuesto con una caseta. Igual que cada uno en su casa tiene sus normas, pues mi norma en mi caseta es que no entra fulanito, no entra menganito, y voy a estar codeada, ¿no?, y rodeada de la gente que es igual a mí o que yo quiero, que me agrada. Aunque es verdad que como es una tradición viva y es una fiesta que no es algo, bueno, pues consolidado, sino que sigue un curso y que se va adaptando, ¿no?, a los tiempos y a nuestra forma de vida. A día de hoy tenemos algo que para los duques de Montpensier, por ejemplo, sería impensable, y es una caseta pública. A día de hoy esa posibilidad sí que existe y además, bueno, pues cada vez más frecuente. ¿Qué número de casetas públicas y qué número de casetas privadas aproximadamente tenemos en la Feria de Abril? Pues públicas poquitas, aún son poquitas. No te puedo decir un número exacto, pero te diría a lo mejor un 10-15% restringido, bueno, pues a casetas de distrito, casetas de ciertas asociaciones, comisiones, pero es verdad que todavía es muy desigual. Porque en total, ¿cuántas casetas componen la Feria de Abril, contando ya las nuevas, ¿no?, que se están incorporando estos últimos Pues fíjate, años? súper curioso, comenzamos la primera feria de 1847 con 19 casetas. Fue avanzando hasta 600. Ya el Prado de San Sebastián se quedaba pequeño, además necesitábamos el espacio para la exposición del 29 y ahora contamos, pues no sé, más de 1000 seguro. No te puedo decir un número exacto, pero más de 1000 seguro. Más de 1000 y seguimos sumando, por Y supuesto, seguimos porque sumando. cada año son muchas las que se van añadiendo y las que quedan por Y las que estamos en añadirse. espera. Exactamente, y las que estamos en espera. Bueno, pues vamos a seguir paseando, si te parece, Vale. por el recinto ferial y vamos a conocer el origen de más calles. Venga. Te saluda en la puerta, Canela en rama. Te saluda en la puerta, la Inmaculada. Lola, pues entre calle y calle hemos hecho una parada en el camino y nos hemos metido dentro de una de las casetas de la feria, concretamente una caseta familiar con más de 60 años. Y vamos a conocer de cerca pues toda la decoración interior que suelen tener. Vale, pues piensa que la feria es un espectáculo de luces y de sombras, con lo cual vamos a ir tirando, pues, por ejemplo, de cornucopias, de espejos que vayan haciendo ese efecto de teatralidad, de movimiento, de dinamismo, de efectismo que tienen las luces y que a lo largo del día pues vas a ir combinando y va a ir conjugando, haciendo que pase radicalmente una feria de día, durante la tarde, y cómo se va a ir apagando hasta hacerse de noche, que es totalmente diferente. Hay algo que me llama mucho la atención y es que en las casetas, en el interior, no faltan los cuadros y tampoco los abanicos, que es otra pieza clave también. Totalmente, que un también tiene su complemento. propio lenguaje, totalmente. Eso es un complemento clave y al final pues toda esta decoración nos teletransporta al salón de nuestra casa. Totalmente, y además es algo que no es algo, bueno, pues propio de estos días, sino que creo que se mantiene durante todo el año, porque la feria, quien es feriante, pues casi que vive por y para ella durante todo el año, y que no solo es algo efímero que tengamos en el Real, sino que si nos vamos, por ejemplo, al Museo de Bellas Artes, podemos seguir viendo casetas de feria y podemos meternos en el interior de una juerga, de un baile, de una sevillana, que podemos ver en finales del 19, principios del 20, con García Ramos y tantísimo de su generación. Otra cosa muy característica es que la mayor parte del interior de las casetas es artesanal. Aquí se vienen grupos de familiares, amigos, pues a hacer de primera mano y a pasar pues ese ratito, ¿no?, de hermandad, pues toda la decoración. Por ejemplo, vemos esta guirnalda de flores que está hecha Todo es totalmente todo a artesanal. mano, claro, desde que cojo el trocito de papel, lo voy recortando, le voy haciendo la forma, la voy dando, después lo voy alambrando y voy haciendo una guirnalda. Concretamente tenemos aquí, mira, el trocito de papel, por ejemplo, ya realizado, pero como bien decías, con su alambrito y todo, y hay que ir uno a uno, Ir montándolo, sí. Exactamente. Además, una pena que siempre se moja. No sé cómo lo hacemos, pero siempre los farolillos y los adornos tienen que mojarse al menos un día en la feria. Además, bueno, hablando ahora del interior, volvemos, las lámparas son muy especiales, las del interior de las casetas también. Es ¿verdad? prácticamente las lámparas de casa. De hecho, hay algunas, ya las más costeadas, que tenemos totalmente las lámparas de lágrimas que asociamos a palacio, a casas señoriales. Qué maravilla. ¿Y qué dirías ya de clave, más allá de la decoración, que no puede faltar en el interior de una caseta? La alegría. La alegría, el compás, las ganas de pasarlo bien, que es lo fundamental. Creo que antes de ponerte el traje de flamenca, antes de ponerte la flor, antes de ponerte la corbata, lo principal que hay que traer a la feria son las ganas. También vemos que suelen estar divididas en dos partes. Vemos esta parte principal, que es como más de fiesta, vemos la parte interior, que suele ser la parte más donde se encuentra la barra, Claro. donde ahí ya la cocina, ¿no? La Sí, cocina de la y también casa. una zona también más de recogimiento, igual que tenemos en la entrada esa especie de terracita, ¿no?, de balcón, al que todo el mundo pues no le apetece o no quiere asomarse, no quiere exponerse, y tiene pues esta zona un poco más de recogimiento, de intimidad, de privacidad para disfrutar la feria.
Vamos a seguir paseando por las calles del recinto ferial, pero antes me gustaría que hablásemos de los abanicos, que hablábamos que tienen identidad propia también. ¿Cuál es el papel del abanico también en la gitana, en la Feria de Abril? Claro, pues piensa que va a cumplir una función, como casi todo en esta vida, cumplir la función, pues bueno, pues de sofocar el calor. Lo que sí es verdad que tiene un lenguaje propio, por así decirlo, y que según cómo de fuerte abaniquemos, cuál es el movimiento, pues nos va a ir diciendo, sobre todo en lo que es el lenguaje de cortejo, pues unas ganas de acercamiento, o por el contrario de distanciamiento, o estoy receptiva, puedes acercarte, o estoy enfadada, ni se te ocurra acercarte. O sea que tienes también su propio vocabulario, su propio lenguaje, que a día de hoy es verdad que queda un tanto obsoleto o un poco más desconocido, pero que nuestras abuelas y hasta hace no mucho ha estado en vigor durante muchísimos años. Este complemento que a día de hoy nos falta en la Feria de Abril, bueno, y en muchas otras ocasiones a lo largo del año aquí en Sevilla, concretamente con ese calor, ¿era usado por todas las clases sociales o era de la clase alta? Lo que pasa es que va a diferenciarse, o sea, y van a distinguirse en función al material. No es lo mismo un material, o sea, un abanico de plástico o de madera a uno de hueso o de marfil, por supuesto también lo que es la hoja. Y las hay de papel, las hay de tela o las hay de carey. Y ya en función también, bueno, si nos metemos en abanico, que son obras de arte y que en lo que es la pasta, lo que es el lienzo, por así decirlo, pues tenemos cuadros realmente dentro de un abanico. Es el caso de este, por ejemplo, que tenemos aquí, pintado a mano, ¿no? Pintado a mano, con motivos florales, que también las flores tienen su propio lenguaje. Sabes que la margarita, por ejemplo, es la flor de la infidelidad, el lirio pues nos alude a San José, si hablamos, por ejemplo, la azucena pues nos habla de la pureza. O sea que cada una también tiene su propio lenguaje y su identidad. Qué maravilla. Bueno, pues yo dejo por aquí esta guirnalda de flores para que no le falte a esta familia y vamos a seguir nosotros paseando por las calles del recinto ferial. Venga. En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y por supuesto también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. Cuando llama a tu compañía sientes que tu tiempo no vale nada. Pasan minutos y minutos y nadie contesta. En PTV eso no pasa. Aquí te atendemos en menos de 20 segundos, las 24 horas del día y los 365 días del año, sin máquinas ni robots. Y si nos necesitas en tu casa, nuestro servicio técnico gratuito llega en menos de 3 horas. Llama al 1650 y encuentra a personas que ayudan a personas. Conectar internet y televisión en Caja Natural. Qué bien te ha quedado, ¿no, papá? ¿Recogemos mientras que se enfría la tortilla? Espera, eso ahí no. Que eso es orgánico y va siempre al marrón, igual que la cáscara de los frutos secos. Este es el contenedor marrón para orgánico, siempre cerquita de casa.
¿Y entonces la caca de Max también? No, eso arresto. Lo orgánico siempre de 8 a 11 de la noche. Orgánico o no orgánico, así de claro. Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España. Junta de Andalucía. Plaza que toca, plaza que juega, plaza que cuida, plaza que baila, plaza que sueña, plaza que nunca olvida, plaza que canta, plaza que aplaude, plaza que brinda, plaza que viene y plaza que va, plaza que estaba y plaza que está. Porque la plaza nos hace quienes somos. Volvamos a las plazas. Icónica Santa Lucía, Sevilla Fest. Bueno, Lola, pues nos hemos venido hasta Curro Romero, una de las calles más cortitas, pero también con mejores vistas, más privilegiadas. Desde luego que sí. Desde luego que sí, además una figura de las más reconocidas y de las pocas, por no decir la única, que sigue en activo. No en los ruedos, pero sí, gracias a Dios vivo. Te decía que de la mitad prácticamente del callejero habían fallecido en el ruedo a consecuencia de alguna acogida, la otra mitad por muerte natural, y bueno, en el caso de Curro Romero pues sigue viviendo la feria, gracias a Dios. Un torero que vive su alternativa en Madrid, cruza 4 veces la Puerta del Príncipe en Sevilla, que también se dice pronto, y tiene a sus espaldas más de 800 corridas. Son de esos toreros que lo amas o lo odias, o entiendes su toreo y lo adoras, o no lo entiendes y no partes muchas peras con él. ¿Qué nos podrías decir de esta calle? Porque es una de las más cortitas, de las más pequeñas de la feria, pero también, como bien te digo, una de las más privilegiadas, porque tenemos aquí a Antonio Bienvenida y esa maravillosa portada. Ya es de las zonas más accesibles, más cómodas y más fáciles de llegar, además de disfrutadas, ¿no? Y además ahora, si te das cuenta, la tenemos aquí un poco en preparación con el albero, así que está ya a puntito. Estamos aquí, tenemos aquí pues justamente 2 montañas de albero, como bien decíamos, pues al final es lo que da base, ¿no?, a la feria de abril. Se va reponiendo durante toda la semana, ¿no?, durante todo el tiempo. Sí, también. se va necesitando, además se va regando, o sea que tiene también una labor de mantenimiento, gracias también a los servicios públicos. Lola, hemos hablado de pues los puntos más simbólicos, más característicos de la feria. Hay una cosa que se me ha quedado pendiente que me gustaría hablarlo contigo, y es lo que da inicio a la feria de abril, ese día del pescadito. ¿Cuál es su origen? Claro, si hacemos como un orden, un eje cronológico de lo que es la feria, arrancaría el lunes, aunque por un tiempo lo hemos tenido el sábado, con la cena del pescadito, que es nuestra alfombra roja particular. Yo la concibo como una gala totalmente, pero piensa que realmente los orígenes son especialmente humildes, ya que tiene la tradición que las personas que iban montando, trabajadores caseteros que iban montando la caseta, una vez iban terminando, ya pues a pocas horas de que arrancara la feria, compraban pescadito frito. Date cuenta que el domingo no se pesca porque es día de descanso. Entonces, para mantener el pescado y que fuera comestible, lo que se hacía era rebozarlo y freírlo para poderlo comer. Bueno, mencionaba Lola algo muy curioso, que es el periodo que tenemos en la feria. Este año es de lunes a domingo, otros años ha sido de sábado a domingo. ¿Cuál es el origen inicial del periodo de la feria? Date cuenta que nuestra primera feria nace el 18 de abril de 1847 y fueron unos 3 días nada más, porque Isabel II pone como norma, como cédula por así decirlo, que no pise con la feria de Mairena. Ha ido cambiando, hemos tenido ferias especialmente largas de una semana, de sábado a sábado, hemos tenido ferias más cortitas, hasta que a día de hoy pues la concebimos de lunes a sábado. Aunque es verdad que es algo muy movible y que a lo largo del tiempo pues se ha ido configurando de una u otra forma, según también las necesidades y bueno, la idiosincrasia y el momento. Hemos conocido ya el origen de 3 calles, de las muchas que tiene la feria de abril. No da tiempo a conocerlas todas, pero vamos a conocer otra parte muy importante también, y es cómo venimos vestidos a la feria, porque ahora vamos a conocer más sobre la moda tradicional de esta fiesta regional, pero cuéntanos un poco cuáles fueron las vestimentas iniciales con las que se venía. Claro, ¿recuerdas que te contaba que nuestra feria de ganado original nacía pues de forma muy dinámica, muy heterogénea, y que nacía como una feria de ganado a la que iban los familiares, o sea, las personas, los tratantes de ganado con sus mujeres, sus familias? También en estas primeras casetas, en estos primeros puestos, se establecen los primeros puestos de buñuelos. Esas gitanas buñueleras son las que van a dar el origen a nuestro traje de gitana, que no es lo mismo, ni podemos diferenciar, o sea, tenemos que diferenciar un traje de gitana de un atavío flamenco. Las mujeres bien pudientes, de cierta clase, de cierto rango, con poderío económico, social y cultural, ven estas gitanas buñueleras, les gusta su atavío, les gusta cómo van vestidas, pero ellas no pueden asemejarse a ellas tienen que distinguirse. ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo que originalmente llevaban las buñueleras, que eran pues una especie de falda con una especie de corsé y un chal, un paño o un mantón sin fleco, ellas lo van a ir customizando para
bueno, pues distinguirse y diferenciarse de este grupo social, haciendo leves modificaciones en el tejido, pues pasar por ejemplo de un algodón a un tejido más rico, y van a ir diferenciando de 2-3 piezas que al final pues es algo más ordinario, más indecoroso y más incómodo también, pues hacer un traje enterizo, con la idea, bueno, pues de que la figura que se quedara mucho más esbelta, hacerla más alta y sobre todo buscar la armonía, la proporción y esa vistosidad que cualquiera le favorece a un traje de flamenca. Entonces los orígenes son humildes, lo que pasa que bueno, va evolucionando según las clases sociales para evitar esa semejanza. Exacto, totalmente, y pasa justo al revés de lo que pasa con nuestras sevillanas. Las sevillanas que tradicionalmente hasta el siglo XVIII realmente no nacen, y si quieres después te cuento un poquito acerca de ellas, nacen realmente en el entorno de las cigarreras. Las mujeres bien, las mujeres pudientes, las de caseta a tocateja, por así decirlo, no quieren bailar sevillana porque es una forma de asemejarse al pueblo. Entonces va a costar un poco introducir la sevillana y que la baile todo el mundo. De hecho, a día de hoy, raro es ver a alguien que no baila sevillana, porque además ya nos lo dice la propia letra. Para quedarte sentadita no bajes niña a la feria. Eso, Lola, en cuanto a vestimenta de las mujeres, de nosotras. En cuanto a la vestimenta de los hombres, ¿cómo ha sido desde sus orígenes? Pues siempre se ha cuidado muchísimo la estética. Date cuenta que es un escaparate, es una gala, es una alfombra roja en la que viene a trabajar, a buscar negocios, y ya después pues la vida social, la vida lúdica, que prácticamente desde el inicio ha estado incorporada a lo que es el tratado. Entonces se busca pues una buena imagen, una estética, porque esto es escaparate y además es una forma, el vestirse es una forma de expresión, de comunicación, es un medio de comunicación como es la radio, como es la tele. Vamos a ir ya a conocer más sobre esa moda típica tradicional de esta fiesta regional, pero quiero que hablemos una cosita más y es la gastronomía. Como decía, pues al final las buñueleras han dado origen, ¿no?, a esta fiesta regional. ¿Cuáles son los platos típicos y cómo ha evolucionado también la forma de comer en la feria? Pues mira, hay algo que creo que se ha mantenido a lo largo de toda la historia de la feria, que es el pescadito frito del lunes o del sábado, cuando hemos tenido la feria el sábado. Con ese arranque yo creo que eso es común en todas las casetas, tanto si haces el pescadito en tu casa como si lo haces en una caseta. Y después, bueno, pues tenemos platos como es el jamón, las gambas, que eso es típico y propio y siempre se mantiene. Por supuesto el rebujito, tu copita de manzanilla o de fino. Y después, bueno, pues no hay feria sin buñuelo, no hay feria sin algodón de azúcar cuando somos más pequeños, la típica manzana caramelizada, o sea que siempre también tiene su propia carta, igual que te decía que era una ciudad, dentro de la ciudad también tiene su propia carta, su propia gastronomía que la caracteriza. ¿Y por qué el rebujito es la bebida simbólica de la Feria de Abril? Pues yo te diría, y te lo digo sin ningún tipo de base científica sobre ello, que es porque es muy refrescante, es muy cómodo, también no resulta especialmente caro y bueno, pues viene muy bien para las temperaturas que normalmente se suelen oscilar en esta fecha. Fantástico. Bueno, Lola, pues ahora sí que sí, nos salimos del recinto ferial con toda mi pena del mundo, pero nos vamos para el barrio de Los Remedios para conocer más sobre esa moda flamenca, de ese traje regional y todos los complementos. ¿Te parece bien? Estupendo. ¿Y a quién le importa la cosa que yo te digo? Que donde vaya mi beso y lo que tú haces conmigo. Pues Lola, estamos donde empezamos, en la calle Asunción. Vamos a hablar ahora de ese traje regional, pero antes nos quedó una cosita pendiente y es saber el origen de este nombre, de esta calle. Es súper curioso, date cuenta que lo que es el barrio de Los Remedios es relativamente nuevo. Esto se conocía como Huerta de los Remedios y es en 1950 y gracias a la Hermandad de la Esperanza de Triana que recibe el nombre de Asunción. Sabes que para entonces, en 1950, el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción y lo hace en Roma. Cuéntanos, bueno, ya nos has contado cuáles fueron los inicios, ¿no? Pero cuéntanos cómo ha ido evolucionando. Pues ha ido evolucionando siempre buscando unas líneas y un corte clásico. Siempre hay, bueno, pues algunos gestos, ¿no?, o rasgos que son específicos y que siempre son inamovibles. Por ejemplo, el volante, el fleco, esos son como componentes que siempre tienen que ir, bueno, pues rellenando, por así decirlo, componiendo lo que se conoce como el traje de gitana, que te decía, una cosa es el traje de gitana y otra cosa es el atavío flamenco. Podemos ir flamenca con un mono, un mantoncillo y ponernos un clavel, y otra cosa es ir de gitana con un traje enterizo. Como digo, es la evolución de esas dos piezas, o incluso tres, que van a ir buscando pues la esbeltez, la armonía y favorecer el cuerpo de la mujer como ninguna prenda creo que consigue hacerlo. Además, la evolución ha sido pues increíble, ¿no? Porque a día de hoy encontramos trajes de gitana de todo tipo. Totalmente, todo tipo de tejidos, de cortes, de largo. También es curioso porque hemos ido haciendo el traje de gitana cada vez más largo. Si nos vamos a imágenes de los años 60, 70, vemos imágenes de Grace Kelly vestida por Lina, vemos imágenes de grandes folclóricas y se ven los tobillos, porque es que realmente el traje de gitana y el atavío flamenco está pensado para el baile. Entonces, a la hora de hacernos un traje de flamenco, cuando pensemos en el traje del año que viene, tenemos que buscar bueno, pues tejidos
cómodos, sencillos, rápidos, llevables y que nos ayuden en el movimiento, que es para lo que se piensa. No es un traje de pasarela, sino que es un traje para vivirlo, para amortizarlo, para bailarlo. De ahí, bueno, pues que se luzcan las muñecas, que se luzcan los tobillos y que se busque, bueno, pues esa explosión de color, de movimiento, de dinamismo que tiene el traje. En cuanto a los estampados, los lunares nunca faltan. Nunca. Por supuesto, siempre son tendencia. Tejidos lisos, pero bueno, vemos perforados, vemos a día de hoy todo tipo de estampados. ¿Cómo empezaron y a dónde han llegado ahora? Pues date cuenta que el lunar realmente es un error de estampación y nos tenemos que ir a Francia, cuando en una de estas fábricas, bueno, pues se hace el estampado, pero el estampado cuando sale de lo que es la máquina, pues tiene un error, y es que en lugar del estampado que se había creado, van haciendo como una motita, lo que se conoce como polka dots, que nosotros siempre lo vamos a llamar lunares. Claro, como era un error en la estampación y tienen que quitarse esos metros de encima, van a venderlos especialmente baratos. ¿Quiénes van a poder comprar unas telas tan baratas y además, bueno, pues para salir al paso? Gitanas sobre todo, las gitanas buñoleras que te comentaba antes. Claro, esto va a hacer que cuando las mujeres bien de cierto poderío, de cierta clase, se les antoja ir vestidas como estas gitanas, van a utilizar tanto lo que es el patrón, aunque lo van a modificar, y van a utilizar también, van a servirse de ese estampado de lunar, como digo, nace por error. Entonces, el estampado más tradicional de nuestra feria, esos lunares, son un error. Totalmente, es súper curioso. Y ahora no conseguimos un traje de flamencas y lunares, por supuesto hay modas de, bueno, pues perforado, hay modas de estampado floral, en los años 70 también hubo un estampado psicodélico súper llamativo, por supuesto siempre hay un traje liso que siempre favorece, pero un traje de gitana, o sea, la idiosincrasia del traje de gitana son los lunares. En cuanto a los colores, uno de los más demandados a día de hoy es el rojo. Ese rojo, bueno, colores llamativos, ¿no? Corales, bugambillas, pero antiguamente, ¿qué colores eran los más usuales? Pues todo lo más vivo, incluso todavía te diría que más. No te puedo decir colores flúor, pero sí colores llamativos, porque es una explosión de vida, de alegría, de color. Y además no quizás buscando tanto el detalle, la armonía, como a día de hoy, que tenemos que buscar una gama cromática y que lo vamos midiendo prácticamente al detalle, sino de una forma mucho más dinámica, más natural, sin cuidar tanto como lo hacemos a día de hoy. Bueno, no hay trajes sin complementos, así que ahora vamos a desplazarnos aquí por la calle Asunción también para conocer un lugar donde tenemos todo tipo de complementos aptos para esta feria. ¿Te parece bien? Venga, pues vamos para allá. Cuando llega la feria se va la pena, se va la pena. Cuando llega la feria se va la pena. Bueno, Lola, ¿dónde me has traído entonces? Bueno, pues te dejo en las mejores manos, en manos de Rocío Canvas, para que te asesore y vayas perfecta a la feria. Pues nada, nos vemos ahora, no te muevas de aquí y yo voy a conocer más sobre los complementos. Venga. Muy buena, Rocío. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues mira, vengo a conocer más sobre los complementos de esta moda flamenca que tenemos tan tradicional muy bien, nuestra. muy bien. Bueno, yo creo que estoy en buen sitio. Aquí me ha dejado Lola en uno de los puntos de referencia de la calle Asunción. Sí, y bueno, que llevamos muchísimos años en esto, claro. Venimos, Rocío, a conocer un poco más sobre cuáles son los complementos de la moda flamenca que no pueden faltar. Sí, pues esencial. Bueno, el traje que ya creo que habéis visto, el mantón, flor y pendiente. Yo creo que es como lo obligatorio que hay que llevar. Estos complementos se llevaban desde los inicios, desde los orígenes. Sí, realmente se llevaba todo. Ha habido evolución, porque ha habido épocas como en los 70 que se llevaban pulseras, collares. Ha ido todo como evolucionando. Ahora hay una vuelta un poco a los 70, se están volviendo a poner collares, coral, pulseras. Entonces al final va evolucionando un poco con el tiempo, pero yo creo que al final va imprescindible un buen mantón. Eso es lo primero. O sea, lo primero claro. Es el mantoncillo, claro. que también ha habido etapas que se ha dejado de usar, pero esto no, aquí no hay moda, ¿sabes? Esto es algo que es de toda la vida. ¿Cómo eran los primeros mantoncillos que se utilizaban? Porque, bueno, algunos que otros sí he visto de los más antiguos y eran muy pesados, eran muy grandes, ¿no? En comparación con los de ahora. Claro, es que hay que diferenciar lo que es el mantón de Manila con el mantoncillo que te pones de flamenca. El mantoncillo inicialmente ha sido de crespón, liso, con su buen fleco, enrejado más elaborado o menos, y luego ya se fue evolucionando digamos a llevar en lo que es la versión del mantón de Manila, pero en chiquito, para llevarlo de flamenca, hecho en pico, en mantoncillo y bordado. ¿Cuáles fueron los primeros estampados? Encontramos ahora pues mucho estampado floral, pero ¿cómo ha ido evolucionando desde los primeros mantoncillos? Sí, pues realmente desde el origen del mantón, hablando del mantón de Manila,
eran motivos chinescos, porque realmente el origen del mantón de Manila es China, no Manila, como luego se le puso ese nombre. Es que hay distintos motivos de flores, hay mantones de tulipanes, de rosas, de claveles, hay muchísima variedad. Ya nos hemos quedado más con ese estampado floral, ¿no? Sí, Desde sí, los sí. inicios chinescos, como bien dice, con Sí. ese mantón. Ya hemos pasado, y lo que más se estila ahora mismo, pues por supuesto, el mantoncillo, y con ese bordado Claro. floral, que como dice, pues vemos todo tipo de flores y colores. Sí, sí, sí. Eso Muy es. importante. Los flecos siempre han estado presentes, los Sí, mantones. claro, ya. Bueno, el inicio del de Manila venía sin flecar, ya luego fue aquí donde se le puso el fleco. Entonces los primeros no llevaban flecos. No llevaban No flecos, llevaban flecos. sí, eran piezas bordadas sin fleco. Ya ¿qué- pasó a hacerlo aquí, se empezó a poner aquí. ¿Qué formas tenemos de colocarlos? ¿Te parece bien? Yo hago de modelo y me lo colocas de Aquí varias también hay modas, hemos pasado de llevar el mantón muy abierto a llevarlo muy cerradito. Yo soy muy clásica a la hora del uso del mantón, entonces yo te voy a explicar distintas opciones de colocarlo. Digamos que la forma más clásica de llevar ahora mismo el mantón es así cerrada. Vale, esa es la clásica, por supuesto. Esto sería con el traje puesto. Claro, con su traje de flamenca también se puede usar para ir arreglado de calle. Eso es. Cuando este sería la forma tradicional. Sí, esta es la forma, y es la forma que más se lleva ahora mismo, que es el mantón muy cerradito. En los inicios, ¿cómo era esa forma? Sí, bueno, se han llevado cruzado. Yo creo que al final aquí esta es la forma clásica. te Esta estoy forma era la diciendo. original Esta es la también, forma eso que, es. más, que se ha usado de siempre. Y se sigue Es usando. más, esto es una vuelta un poco a lo que se llevaba antes, pero ya te digo, en los 70 se llevaban cruzados, flecos muy largos, que ha habido evolución tanto en bordado, en flecos, en formas, en todo, en tamaño. Esto en para el todo. traje. Esto es para llevarlo de Vemos flamenca. a muchas sí. flamencas también, Sí. que llevan con otro tipo de trajes o Sí, van vestimentas. vestidas muy arregladas porque la ¿Cómo feria se se arregla colocaría? mucho, pues lo suyo es llevarlo al hombro. Esta es una forma de llevar el mantón para ir arreglada. Vale, sería que Se en un debe llevarlo lateral. hacia- en el ¿Esto lado. también se remonta a los orígenes del mantón? Esto es o? más moda y uso, al final la evolución del uso, de llevarlo arreglada. Al final, cuando tú usas un mantón de Manila, sí hay otra cosa. Te voy a sacar un mantón de Manila para que veas las distintas posiciones, para ver formas más tradicionales. Tenemos la forma tradicional, que es esta con lo que me la has colocado al principio, esta Vale, te voy a que explicar es un poco el más mantón de moda, Manila. y aquí sí mantón de Manila. Para Vamos el a uso verlo. del mantón de Manila. Mucha gente dice que es muy incómodo, pero yo creo que si te lo colocas bien, al final no es incómodo de llevar. La importancia es llevarlo bien puesto. Venga, a ver. Entonces, una de las formas para llevarlo es puesto así en rectángulo y sobre los hombros. Vale, así sería directamente, ¿no? Como si fuera una especie de capa, ¿verdad? Claro. Eso es. Bueno, sí es Así verdad que es. hombre es un poco más pesado Hombre, más que difícil. los otros, pero bueno, Sí, es una verdad que maravilla. queda súper elegante, una Y maravilla. luego otra opción de llevarla aquí, que la feria hace un calor de muerte, es sobre el hombro. Igual es la opción que te he puesto el más chiquito, que al final es un uso que se le está dando al mantoncillo de pico para usarlo no solo de flamenca, sería llevarlo aquí al hombro. Esto por supuesto también es más actual, que es lo que estábamos Sí, hablando. realmente son las Más actual. posiciones en las que se ha usado. Aquí en el museo, en el concurso de carruajes de Sevilla, se suele llevar el mantón puesto sobre las piernas, doblado de esta manera. El cruzado también es actual. Sí, También bueno, el es cruzado, es que ahí no hay, aquí no hay moda. El mantoncillo bordado y las formas de llevarlo ha evolucionado, hay años que se lleva más abierto, menos abierto, pero que ahí realmente no, esto es como un traje de lunares, ¿sabes? No hay moda. Eso se va a llevar siempre y se va a usar siempre, igual que la forma de poner un mantoncillo. Vamos a hablar ahora, esto por Sí. aquí, muchísimas gracias, Rocío, y ahora vamos a hablar de las flores, otro complemento Sí. que no puede faltar. Las flores yo creo que es lo más complicado a la hora de vestirse de flamenca porque es algo tan personal y que te tienes que ver, y hay tantas opciones, porque ahora he habido una vuelta, que eso realmente era muy antiguo, de los claveles, el llevar más de un clavel, el de adornarte el recogido. Todo eso es originario, ¿no? Sí, pero la primera realmente flamenca. son cosas que vuelven, que vuelven a estar de moda, pero realmente son cosas muy clásicas, que hemos vuelto a una flamenca muy, muy clásica. Entonces realmente la moda actual que tenemos en Sí. cuanto a complementos se parece mucho a Total. los complementos Sí, es que originarios, volvemos ¿no? al atrás, es como yo soy muy partidaria ahora del pendiente de flamenca, de plástico redondo, es que encima es el pendiente de flamenca, es que no es un pendiente que puedas usar para otra cosa. Y está volviendo el pendiente de plástico redondo,
que encuentro que favorece muchísimo y son cosas que vuelven y son muy bonitas. Entonces, en cuanto a complementos, vemos que hemos evolucionado, por Sí, supuesto, volvemos. pero se mantiene y se retoma retoma todo que lo se de ha ido los llevando orígenes. otros años, claro. Qué maravilla. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Nada, a ti. Rocío, por acercarnos un poco más pues, a ti, todo a el ti. mundo de los complementos de esta fiesta tan nuestra. Pues sí. Muchas gracias, Nada, a Rocío. ti. Un placer. Igualmente. Y nada, disfruta de la feria este año. Tú también. Gracias. Hasta luego. Sevilla Gloria, Sevilla Gloria, que se asoman los puentes de la memoria, que se asoman los puentes de la memoria. Bueno, Lola, pues ha sido un placer. El placer ha sido mío. Ha sido un placer tenerte aquí en Paseando. La primera vez no será la última, ¿verdad? Eso, por supuesto que Que sí. invitéis cuando queráis. Gracias por acercarnos más a, bueno, pues a la feria de Sevilla, a esta fiesta tan tradicional nuestra y tan nuestra, tan arraigada. Así que nada, Lola, un placer de verdad. placer ha sido mío. Y te veo pronto, prométemelo. Nos vemos en el Real. Eso, nos vemos en el Real y en otros Paseando por Cuando Sevilla. quiera. Un besito. Guay, guay. Gracias. Hasta luego. Yo me enamoro, y Sevilla la reina, yo la adoro, y Sevilla la reina, yo la adoro. Y yo quisiera, y yo quisiera, y yo quisiera.